Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Saray Gutiérrez y el día de hoy en este video vamos a estar hablando acerca de uno de los tres géneros periodísticos, lo que es el género periodismo de interpretación. Es importante conocer y llevar siempre presente que el periodismo de interpretación nace en 1923 con la fórmula Time, pero algunos autores dicen que este se radicaliza como tal en 1945. Esto tenía la intención y pretendían que el lector conociera de forma más profunda la actualidad que acontecía en el momento. Ahora sí, ¿qué es el periodismo de interpretación? Es importante acordarse y conocer que esto también se le conoce como periodismo en profundidad y periodismo de análisis, ya que este básicamente se encarga de analizar y explicar los hechos ocurridos, las ideas o de los acontecimientos que vivimos en la vida diaria y cotidiana. Voy a estar explicando unos datos importantísimos que lleva el periodismo de interpretación. El primer dato y que jamás deben olvidar es que el periodismo de interpretación responde a las preguntas de por qué ocurrieron los hechos y para qué ocurrieron los hechos. Segundo dato en el periodismo de interpretación es que esta es una información de la actualidad, pero con mayor profundidad al periodismo de información. Y el tercer dato, pero no menos importante, es que ideológicamente el periodismo de interpretación está adoctrinado a la llamada teoría de la responsabilidad social de prensa. Ahora sí, conozcamos ahora cómo se estructuraliza el periodismo de interpretación. Es importante conocer que este se compone de 4 partes. La primera parte es el título, que bien puede hacer referencia en la parte central del texto, ya sea de forma directa, indirecta o de forma irónica. El segundo componente es el lead, como ya lo había mencionado antes, es un dato muy importante, jamás lo deben olvidar, es que responde a las preguntas de por qué ocurrieron los hechos y para qué ocurrieron los hechos. Tomen esto en consideración, más adelante les voy a estar explicando un ejemplo de por qué. El tercer componente es el cuerpo del texto, que este se subdivide en 4 partes. La primera parte es la exposición de los datos. La segunda parte es la presentación del contexto o la construcción analítica. La tercera parte es la presentación de los hechos. Y la cuarta y última parte es la presentación de argumentos lógicos. Con esto tenemos el cuerpo de nuestro texto de interpretación. Y por último, y no menos importante, el último componente de su estructura es la conclusión. Ya este puede cerrar con una parte argumentativa o crítica por parte del periodista. Esto es muy importante ya que aquí se juega mucho el rol del periodista. Ok, aún así yo sé que todavía se están preguntando cómo es el proceso de creación del texto de interpretación. Es importante, jamás lo olviden, reconocer que en el periodismo o los géneros periodísticos, la interpretación no es nada más ni nada menos que llegar al fondo de la cuestión, analizar todos los hechos, entre otras cosas. Entonces, para la creación de un género periodístico de interpretación, es importante siempre reconocer que este lleva ciertos requisitos. Entre ellos tenemos sus antecedentes, que no es nada más que la recopilación de todos los datos, de los hechos, recoger recomendaciones, hechos, entre otros. El segundo requisito es la humanización, que por muy grande que suene, no es nada más y nada menos que la forma en la que escribe el periodista, es hacer de la lectura más comprensible para el lector. El tercer requisito es la misma interpretación. ¿Pero cómo? Pues aquí entra mucho el juego del periodista, porque en esta parte, como ya lo había dicho antes, interpretar es llegar al fondo de la cuestión, pero en esta parte de los requisitos, en interpretar queremos decir debe traducir la noticia a una forma más clara para el lector. Es dar significado de esa noticia. Es explicar esa noticia para el lector, entre otros sinónimos. Y por último requisito, no menos importante, todos los pasos son muy importantes, es la orientación que se le da a la noticia. ¿Qué me refiero con esto? Es contextualizar la noticia. Ahora voy a darle un ejemplo sobre la contextualización de los hechos y voy a tomar como referencia un suceso que está ocurriendo hoy día
Pero ojo, solamente la voy a tomar como referencia, no es que por eso están ocurriendo lo que está ocurriendo hoy día. No es lo mismo citar en un reporte interpretativo periodístico: Rusia ataca a Ucrania porque sí. Un ejemplo. Que decir: Rusia, por defender a su país y su patria, su pueblo, puso tropas en Ucrania. O sea, a eso me refiero con orientar. Requisito importantísimo en el periodismo de interpretación: contextualizar tu información para tus lectores. Muy bien, ahora seguimos adelante. Todavía, si tienen alguna duda sobre informar e interpretar, es muy comprensible. Como se los dije al principio, jamás olviden que responde a las preguntas de por qué y para qué. Muchos suelen confundirlas con la pregunta de cómo y por qué, debido a que tenemos también al periodismo de información interpretativo. Pero a diferencia de este hace valoración de los hechos, hace análisis de los hechos y toma más información de los hechos. Así que cuando se sientan confundidos, se sientan agobiados o simplemente tengan un colapso, recuerden siempre que el periodismo de información es aquel que narra los hechos sucedidos de actualidad, del momento. Es casi que inmediata la información. Pero en cambio, en los textos interpretativos, este suele explicar. Ejemplo, o sea, que el lector entienda la noticia. Interpretar es traducir la noticia de la forma de los hechos o del lenguaje de los hechos al lenguaje de la comunicación. Interpretación es ordenar, o sea, dar cronología a la noticia. Vamos a empezar, por ejemplo, 1, 2, 10, 11, 12. Tenemos que dar sentido a nuestra historia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por último, para reconocer nuestro género de interpretación, interpretar es dar una noticia de actualidad de manera personal de la realidad. Y esto es todo, amigos, gracias por su atención. Vamos a estar subiendo videos casi que trimestral, todo acerca del periodismo. Si tienen dudas, los leo en los comentarios. También puedo hacer otros videos de sus dudas, puedo ampliar la información como gusten. Muchas gracias por su atención. No olviden darle like a la página.